Mi esposa dijo, no eres más que un sustituto, no eres mi pareja ideal, así que me convertí. Exactamente en eso que ella no quería. Yo, Tom, tenía 36 años cuando conocí a Sara, de 34. Durante mi segundo año de universidad. Ella era una deslumbrante estudiante de psicología, con opiniones intensas sobre casi todo, y solía hablar apasionadamente de romper con los roles de género y desmantelar el patriarcado. En contraste, yo cursaba una carrera de negocios, siendo más pragmático y trabajando en 2 empleos para costear mis estudios sin endeudarme. A pesar de nuestras diferencias, conectamos de inmediato, yo me sentía atraído por su pasión, y a su vez, ella parecía valorar mi estabilidad. Durante la etapa universitaria, salimos y, tras graduarnos, decidimos mudarnos juntos, nos casamos a los 27 años, y a los 29, fuimos bendecidos con la llegada de nuestros gemelos, Ethan y Emma. Al concluir la universidad, conseguí empleo en una firma financiera, donde trabajé con ahínco, cumpliendo jornadas de 12 horas, quedándome hasta tarde y llevando trabajo a casa los fines de semana. Todo ese esfuerzo me impulsó a convertirme en gerente senior de cartera, ganaba buen dinero, pero a costa de un gran desgaste físico y mental. Mientras yo me entregaba a mi carrera y al sostén de nuestra familia, Sara transitaba por diversas etapas profesionales. Comenzó trabajando en recursos humanos, luego renunció para probar suerte en el marketing. Finalmente, optó por ser escritora freelance, centrándose en temas relacionados con la mujer. Aunque jamás obtuvo ingresos reales con su vocación, ella sostenía que esa era su verdadera pasión y esperaba mi apoyo incondicional. Su blog se transformó en la esencia de su identidad, donde promovía el empoderamiento femenino, el rompimiento de las expectativas sociales y la identificación de patrones tóxicos en las relaciones. La ironía de la situación se evidenciaría más adelante. Mientras yo trabajaba incansablemente para construir mi carrera y mantener el hogar, Sara se entregaba a asistir a eventos de networking, a participar en círculos de mujeres y a dedicar tiempo a su blog, que contaba con apenas unos 50 lectores. No pretendo sonar amargado, pero al mirar atrás reconozco que yo asumía casi todas las responsabilidades domésticas, levantarme con los niños, preparar el desayuno, ayudar con las tareas y asistir a eventos escolares, no por querer ser un padre ejemplar, sino porque, de alguna forma, era la única opción, dado que ella siempre estaba ocupada en su búsqueda personal. Así transcurrían mis semanas de 50 a 60 horas laborales, combinadas con la mayor parte del cuidado de nuestros hijos, mientras Sara se dedicaba a construir su marca personal y criticaba mi supuesta falta de disponibilidad emocional. Todo se precipitó en una tarde de martes, sin nada inusual en el calendario. Después de un día laboral de 12 horas en el que, a pesar del cansancio, logré ayudar a Ethan con su proyecto de ciencias y leerle a Emma su cuento favorito antes de dormir. Bajé a la cocina. Allí encontré a Sara lavando un plato en el fregadero. Pensé en ver juntos algún episodio de una serie, una de las pocas actividades que aún compartíamos, cuando de la nada soltó, no eres más que un CEO padre para mí. Tom, no eres mi pareja real. La frase me golpeó como un puñetazo, dejándome sin aliento. Pero lo más doloroso fue su tono sereno, casi casual, como si comentara la necesidad de más detergente, en lugar de desmantelar una década de matrimonio de un solo enunciado. Quedé inmóvil, observando cómo ella continuaba lavando el plato sin siquiera voltear. Mi respuesta salió entrecortada, y mi voz sonó ajena, como si perteneciera a otra persona. Sin detenerse, Sara se encogió de hombros y dijo, ambos sabemos que esto hace tiempo que no es un matrimonio real. No me estimulas intelectualmente, no comprendes lo que necesito. Como mujer en este mundo. La crudeza de sus palabras no radicaba solo en el contenido, sino en la manera en que las expresó, sin emoción ni arrepentimiento, como si yo fuera simplemente un accesorio necesario para criar a nuestros hijos, y no el hombre que, durante años, la había apoyado a través de 3 cambios de carrera, financiado sus retiros de autoconocimiento y mantenido en funcionamiento el hogar, mientras su blog apenas generaba ingresos. Deseo una pareja que pueda igualar mi energía y entender mi evolución, añadió, mirándome directamente, como si exigiera ser reconocida por su propio crecimiento, mientras yo, a pesar de haber pasado de ser un analista novato a un gerente senior, parecía estancado. No llegó a decir que debíamos terminar la relación, sino que debíamos ser sinceros sobre la verdadera naturaleza de nuestro vínculo. Lo expuso como si me estuviera haciendo un favor, como si su honesta declaración fuera un regalo por el cual debía estar agradecido, al recordarme que yo era, en esencia, un glorificado cuidador y cajero automático.
Sin estallar, sin lágrimas ni súplicas, asentí y respondí. Simplemente, entiendo. Al salir de la cocina, oí su voz llamándome. Tom, no vamos a hablar de esto. ¿Pero de qué había que hablar? Ella ya había dejado su postura inamovible. Esa noche, el insomnio me embargó mientras repasaba en mi mente los últimos años. ¿Cuándo fue que dejé de ser importante para ella? Las señales estaban en cada detalle, la forma en que su rostro se iluminaba al verme desapareció, al igual que esos mensajes espontáneos llenos de chistes y canciones que solían recordarme lo especial que era para ella. Los toques y besos genuinos se redujeron a simples gestos automáticos. Cuando fue la última vez que se interesó realmente por mi día, preguntándome cómo había ido el trabajo y escuchándome de verdad, cuando defendió mi nombre ante sus amigas? Recordé cómo siempre estaba absorta en su teléfono, desplazándose por Instagram y compartiendo mensajes sobre dejar atrás personas y tener el coraje de ser auténtica, siempre acompañados de frases como, conoce tu valor y nunca dejes de crecer. Mientras tanto, yo me encargaba de todo lo relacionado con los niños, consolarlos tras las pesadillas, preparar sus almuerzos, llevarlos a la práctica de fútbol y ayudarles con la tarea, todo ello a la par de cumplir con más de 50 horas semanales en el trabajo. La realidad se hacía cada vez más evidente. Su sonrisa, su entusiasmo y su energía se reservaban para otras personas, sus amigas progresistas, su cot de vida que cobraba $200 la hora para decirle que se estaba conformando, y las mujeres en sus comunidades online que aprobaban cada decisión, por egoísta que resultara, mientras yo permanecía relegado a un papel secundario. Finalmente, a las 3 de la madrugada comprendí que, tras años de esforzarme por hacerla feliz, de apoyar sus sueños y de cargar con la mayor parte del trabajo del hogar, ella ya me había convertido en una mera conveniencia, en alguien que no era suficiente para sus estándares. Decidí, en ese preciso instante, que era hora de dejar de intentarlo. Al día siguiente, me levanté antes que ella, preparé el desayuno para Emma y Ethan, empaqué sus almuerzos y cumplí con mis obligaciones paternas. Fue en ese momento cuando Sara bajó, luciendo la bata de seda que le había regalado en nuestro aniversario. Nunca pregunté cómo había dormido ni comenté sobre el clima. Ella, en silencio, me miraba de reojo, como esperando algo. Tal vez pensó que iba a rogarle amor o a disculparme por no haberla desafiado intelectualmente, o a prometerle estar más involucrado en su camino, pero yo ya había tomado una decisión. Si ella me veía únicamente como CEO y padres, así sería. Nada más, nada menos. Estás callado esta mañana, dijo ella, intentando sonar casual. Simplemente me encogí de hombros y respondí, tengo muchas cosas en la mente, sobre todo del trabajo. Después, con la misma naturalidad, añadió, ¿quieres hablar de lo que dije anoche? Creo que es importante que estemos en la misma sintonía. Estamos en la misma sintonía, contesté sin levantar la vista, concentrado en preparar el sándwich para Ethan. Fuiste muy claro, Tom, no pretendía herirte, comentó, utilizando ese tono condescendiente que solía emplear cuando se creía emocionalmente superior. Yo simplemente estaba siendo honesto acerca de mi estado actual. Aprecio tu honestidad, dije en tono llano, ahora ambos sabemos en qué punto nos encontramos. Esa respuesta la desconcertó, esperaba lágrimas, enojo o promesas desesperadas para que fuera el hombre que ella deseaba, pero en lugar de eso, recibió una aceptación serena que la dejó sin argumentos. Después de dejar a los niños en la escuela, adopté una nueva mentalidad. Ya no era su esposo, sino simplemente el CEO padre de sus hijos. Decidí que ya no habría favores, ni largas conversaciones sobre lo difícil que había sido su día, ni reorganización del mobiliario de la sala, ni escribir otro post para su blog. Esa noche, cuando regresó de lo que ella llamaba su reunión de empoderamiento femenino, que resultó ser ella y sus amigas lamentándose por sus maridos, mientras yo ayudaba a los niños con la tarea, ella entró, dejó su bolso de diseñador, que yo había pagado, sobre la silla y esperó, como si esperase que le preguntara por su día. Sin decir palabra, me dirigí a los niños. Les informé que estaría en mi oficina si necesitaban algo y salí. La expresión de decepción en su rostro fue inolvidable. Ya en mi oficina, abrí el portátil y creé un documento titulado Estrategia de salida. Empecé a listar todo lo que debía hacer para protegerme a mí y a los niños. El primer paso fue llamar a un abogado.
Ese llamado marcó el inicio de nuestro nuevo normal, sin charla trivial, sin mensajes a lo largo del día, sin pequeños favores. La cena se trataba solo de los niños. Podía hablar, reír y compartir con ellos, pero no con ella. Si se dirigía a mí, respondía de forma cortés pero breve. ¿Cómo fue tu día? Bien, sin detalles. ¿Viste el correo de la maestra de Emma? Sí, ya lo gestioné. Fin de la conversación. Empecé a planificar mis fines de semana de manera independiente. A veces, salía con los niños sin decirles siquiera el destino. Ella mandaba mensajes preguntando dónde estábamos y yo tardaba casi una hora en contestar con un breve, saliendo con los niños, volvemos más tarde. También me enfoqué en mí mismo. Durante años, Sara había comentado que, tras la llegada de los niños, me había dejado de lado, a pesar de levantarme a las 5 de la madrugada para trabajar antes de que despertaran, preparar el desayuno y mantener la rutina familiar. Aunque había algo de verdad en sus palabras, lo que hice ahora no era para impresionarla, sino para cuidarme. Así, empecé a ir al gimnasio durante las pausas del almuerzo, a mejorar mi alimentación. Cambié mi corte de cabello, compré ropa que realmente me quedara bien y en un par de meses, perdí alrededor de 30 kilos y gané algo de músculo. No era un cambio dramático, pero era el cuidado que necesitaba. Además, volví a conectar con amigos que hacía tiempo no veía. Almorcé con compañeros de la universidad, me inscribí en una liga de baloncesto de fin de semana y comencé a vivir como alguien que tenía una vida más allá de ser el esposo de Sara y Theo, padre de los gemelos. El primer sábado en que salí solo con los niños, ella estaba en el sofá, fingiendo estar absorta en su teléfono, pero en realidad viendo vídeos sobre cómo poner límites a los hombres. ¿A dónde fuiste?, preguntó, intentando sonar casual. Salí con los niños, respondí, dejando caer las llaves. Los chicos pidieron hacer algo, así que salimos. Habría sido bueno saber dónde están nuestros hijos, murmuró con dureza. Yo solo me encogí de hombros y comenté. Generalmente estás demasiado ocupada con tu blog para unirte a nosotros. Eso no es justo, dijo, enderezándose. Mi trabajo es importante, ¿no? Contesté sin discutir. Claro que lo es, replicó ella. Ahora, chicos, vayan a lavarse antes de cenar, mientras ellos corrían escaleras. Ella me siguió a la cocina y preguntó, ¿qué te pasa? Has estado actuando raro desde nuestra última conversación. Nada, dije, sacando los ingredientes para la cena, solo cumplo el rol de Theo padre, tal como lo pediste. Eso no es lo que quise decir, y tú lo sabes, respondió cruzando los brazos. La miré directamente, por primera vez en días, y le dije, Sara, para mí es claro que ya solo eres mi Theo padre. Eso es absurdo, búho. Lo que quiero decir es que nuestra relación ha cambiado, pero eso no impide que seamos socios en otros aspectos. ¿Socios? ¿Cómo, exactamente? Como compañeros de piso que comparten la crianza de los hijos. Entendido. Esa fue la primera fisura en su plan perfecto. Ella creía que podía desconectarse emocionalmente del matrimonio, tratarme como si fuera un cajero automático y niñera, y a la vez seguir disfrutando de los beneficios de un esposo cuando le convenía. Poco a poco, empezó a comprender que eso no era viable. Mientras tanto, tuve mi primera consulta con un abogado. Sin comentárselo a Sara, necesitaba saber mi posición legal. Para mi sorpresa, el abogado consideró que tenía un caso sólido para obtener al menos una custodia 50-50, o incluso mayor, dadas mis implicaciones en la vida de los niños. Recomendó que documentara cada detalle, cada evento escolar al que asistí cuando Sara faltó, cada cita médica que acompañé a los niños y cada sesión de ayuda con la tarea. Así lo hice. Creé un registro meticuloso con fechas, horas y correos electrónicos de profesores que se dirigían a mí, ya que reconocía mi compromiso como CEO padre responsable. Además, empecé a apartar dinero en una cuenta que Sara desconocía. No se trataba de ocultar bienes, puesto que todo se revelaría en un eventual divorcio, sino de contar con recursos financieros propios. El abogado me aseguró que esto era legal siempre que no utilizara fondos conjuntos o retuviera dinero que se considerase propiedad marital. Con el tiempo, Sara comenzó a notar mi cambio. Intentaba iniciar conversaciones sobre su día o alguna reflexión profunda de Internet, pero yo respondía con asentimientos o respuestas de una palabra.
Incluso empezó a usar atuendos más provocativos en casa, aunque ya fuera demasiado tarde. Noté también que, de repente, se interesaba en mis actividades. Cuando mencioné a los niños la idea de ir a esquiar en invierno, ella exclamó, entusiasmada, que siempre había querido aprender a esquiar, a lo que yo solo asentía y continuaba conversando con Emma y Ethan, ignorando su intento de integrarse. Aproximadamente 6 semanas después de instaurar este nuevo orden, me encontraba leyendo en el sofá cuando ella se sentó a mi lado, notablemente más cerca de lo que había estado en meses. «¿Has perdido peso?», observó, escudriñándome de arriba a abajo. «Sí», respondí, sin levantar la vista. «Te ves bien», dijo, suavizando su tono. «Gracias. Realmente bien. Pero aún no me miras», comentó, colocando su mano sobre mi brazo. «¿Podemos hablar? Siento que hay un muro entre nosotros últimamente». Finalmente, levanté la vista y la miré directamente. «¿Sobre qué quieres hablar?» «Nosotros», dijo, aliviada de tener mi atención. «Siento que te has distanciado por completo». «Solo estoy respetando los límites que tú misma estableciste», respondí con calma. «No quise decir que no me importas o que no valoro nuestra relación», replicó, intentando retroceder en sus palabras. Apenas cerré mi libro, ella me preguntó, «¿Qué quisiste decir cuando afirmaste que para ti no soy más que un CEO padre? ¿Qué interpretación se supone que debo sacar de eso? Debería haberlo entendido de otra manera». Su voz vacilaba mientras yo continuaba. Solo trataba de expresar lo desconectado que me siento. Jamás quise que eso fuera permanente. Después de un tiempo de reflexión, me puse de pie y dije, «He pensado en ello y me he dado cuenta de que tenías razón. Somos CEO padres y eso es lo que debemos ser, por el bien de los gemelos». Me alejé dejándola sentada. Por primera vez, ella se quedó observando mi marcha. Una noche, tras ver en redes sociales a una amiga disfrutando de unas vacaciones románticas, volvió a casa visiblemente molesta. Yo estaba en la sala, leyendo un libro y luciendo mejor que en años. Ella se plantó frente a mí, como esperando que reconociera su presencia. «Has estado actuando raro durante semanas», dijo finalmente. «Raro, ¿eh?» «No sé, algo diferente, distante, como si no te esforzaras en hacer que nuestra relación funcione», respondí, cerrando el libro. «Pensé que eso era lo que deseabas», se excusó, parpadeando, como si mi comentario la hubiese herido. «Lo que dijiste fue que solo éramos CEO padre», le recordé, manteniendo mi tono neutro. «Así que, en lo que a mí respecta, me limito a eso. ¿No es lo que tú y tu grupo de empoderamiento promueven, ser auténticos?» Ella se quedó en silencio, abrió la boca para replicar y de repente se detuvo, dejando ver que no esperaba lo que yo tenía preparado. Parecía que esperaba que yo la persiguiera, que implorara su atención y tratara de reconquistarla, mientras ella me relegaba a lo que había pedido. «Esto no es lo que yo quería», confesó en voz baja. «Yo deseaba que trabajáramos en nuestra relación, no abandonarla. Resulta curioso que al decirle a alguien que solo es un CEO padre, uno no se sienta inspirado a invertir emocionalmente», respondí, frustrado. «Siento que no me escuchas cuando hablas». «De sentirte insatisfecha», replicó mientras se sentaba frente a mí. «Te escucho claramente», aseguré. Mensaje recibido. Ella me miró largamente y finalmente exclamó, «¿Así que después de 10 años de matrimonio, simplemente te rindes?» La ironía de la situación era tan densa que casi me provocó una carcajada. «Aprendí de los mejores», respondí con frialdad. A partir de esa noche, la dinámica cambió. Ella comenzó a observarme, a escucharme más y a intentar descifrar qué estaba ocurriendo. Se detenía antes de hablar, como eligiendo cuidadosamente sus palabras, esperando que yo cediera ante esta nueva rutina. Pero yo no lo hice. Poco a poco, empezó a buscar mi atención de formas sutiles, preguntaba si necesitaba algo del supermercado, recordaba programas que solíamos ver juntos, se mostraba más directa, e incluso empezó a usar aquella lencería que hacía tiempo acumulaba polvo en su cajón. Además, comenzó a insistir en lo importante que era la energía masculina en el hogar, lo que representaba un cambio total respecto a su habitual postura de «los hombres son el problema». Curiosamente, también dejó de publicar esas frases pasivo-agresivas sobre dejar atrás relaciones y valorar tu propio valor en redes sociales.
Una tarde, ya con los niños dormidos, me acorraló en la cocina mientras yo terminaba de lavar los platos. «Realmente no te importa, ¿verdad?», preguntó, con evidente frustración. «¿No te importa? ¿De qué hablas?», respondí mientras colocaba el último plato en el escurridor. «De todo esto, de nosotros», soltó con un suspiro frustrado. La miré fijamente, encogiéndome de hombros. «No existe nosotros», afirmé, y ella apretó la mandíbula. «Entonces, ¿estás conforme con que las cosas sigan igual?», dijo, secándose las manos. «No, yo lo he aceptado». «Dejaste claro cómo me ves, como un mero CEO padres», replicó, algo a la defensiva. «¿Acaso crees que solo porque has reducido a alguien a esa categoría, no debería sorprenderte si esa persona deja de ser una prioridad?», le dije, con tono frío. Ella intentó discutir, pero se notaba que no tenía argumentos sólidos. Había sido ella quien había aniquilado lo que alguna vez tuvimos, convenciéndose de que yo solo desempeñaba un papel sin importancia en su vida. Y ahora, al ver que yo había dejado de esforzarme emocionalmente, se daba cuenta del alcance real de esa decisión. Esperaba que yo la persiguiera para recuperar un lugar en su vida del que ya me había excluido, pero al no sucederlo, la distancia se volvió palpable. Durante las semanas siguientes, sus intentos por reconectar se intensificaron. Empezó a cocinar mis platos favoritos, a preguntar cómo había sido mi día y, de verdad, a escucharme. Incluso se ofreció a cuidar a los niños para que yo pudiera tener un poco de tiempo para mí, sugiriendo noches de cita y buscando contacto físico. Sin embargo, era demasiado tarde. No podía borrar lo que había presenciado ni lo que había sentido cada vez que ella descartaba, de manera tan casual, todo lo que teníamos. El colmo llegó cuando la escuché en una llamada telefónica con una amiga. Su voz era baja, no sé qué hacer. Es como si hubiera cambiado por completo, se nota que ya no siente nada. Yo ya sabía a lo que se refería. Ella había mencionado antes que, si yo realmente me alejaba, se preguntaría qué pasaría si me fuera de verdad. Si eso es de lo que hablamos, le decía, yo jamás quise el divorcio, solo quería que me prestara más atención. En ese instante, comprendí que toda su honestidad sobre nuestra relación no era más que una táctica manipuladora. Pensaba que se amenazaba con perder su presencia. Yo me esforzaría por complacerla. Decidí no caer en su juego y, con ello, ella se mostró presa del pánico. 3 meses después de haber aceptado esta nueva realidad, supe que era el momento de dar el paso definitivo. Sin buscar escándalos ni escenas cargadas de emoción, necesitaba claridad y cerrar el capítulo con un último golpe certero. Una noche, después de que los niños se durmieran, me senté frente a Sara en la cocina, con una carpeta de manila en mano. «Tenemos que hablar», anuncié. Ella levantó la mirada de su teléfono, quizás con algo de esperanza. «Sí, quiero el divorcio», solté, sin esperar una reacción exagerada de ira o lágrimas. Lo único que obtuve fue silencio, mientras ella me miraba atónita. Finalmente, con voz temblorosa, preguntó, ¿en serio? Asentí y deslicé la carpeta hacia ella. «¿Qué es esto?», preguntó, abriéndola lentamente. Dentro no solo encontró los papeles del divorcio, ya completados, sino también una serie de documentos que demostraban mi preparación durante todo este tiempo, registros de un 75% de mis bonos recientes transferidos a cuentas desconocidas para ella, informes detallados de cada ocasión en que ella eligió su autocuidado por encima de los niños, y evidencia de todas las veces en que fui yo quien asistió a los eventos escolares mientras ella se perdía en sus retiros. La pieza central fue una carta de mi abogado, en la que se explicaba que, dada mi situación económica y la propuesta de custodia que planteaba con la custodia primaria a mi favor, lo más probable es que ella tuviera que pagarme manutención, y no al revés. La expresión de Sara se volvió pálida al leerlo. «No puedes estar hablando en serio. Siempre se dice que en las cortes se favorece a la madre, pero eso es cuando la madre está presente». Tú, se quedó sin palabras. En ese momento, quedaba claro, nuestra relación había llegado a su fin. Con voz serena le dije: «He estado registrando todo durante meses. Los maestros de los niños me conocen a mí, no a ti. Soy yo quien los lleva a las citas médicas, quien se ocupa de sus tareas. Tú solo te pierdes en tu blog y en esa obsesión de demostrar que eres una madre presente».
Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación de calendario en la que, meticulosamente, había anotado cada evento escolar, cada consulta médica y cada reunión de padres y maestros. Durante los últimos 6 meses, registrando quién asistió a cada uno. Le comenté que el evaluador de la custodia solo tendría que revisar esos datos para ver quién realmente se estaba haciendo cargo de los niños. Y es evidente que no eres tú, afirmé con calma. Pero necesito tiempo para aclarar las cosas, balbuceó ella. Sabes que mi blog está a punto de despegar, que mi coach de vida asegura que estoy a un paso de un gran avance. Eso lo has dicho durante 3 años, repliqué. Mientras tanto, yo he recibido 2 promociones y he logrado ahorrar lo suficiente para garantizar la educación universitaria de los niños. ¿Qué es lo único que has aportado tú? Aparte de publicaciones en Instagram que juran la oprimida que te sientes? Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas genuinas, no esas falsas que solía derramar cuando yo no accedía a sus caprichos. Tom, por favor, podemos arreglar esto. No quise decir lo que dije aquella noche, solo estaba frustrada, suplicó. Me recosté en mi silla y pensé en voz baja, ¿por qué ahora, cuando la posibilidad de perder lo que me da sustento se vuelve real? No se trata del dinero, protestó ella. Te amo, siempre te he amado, intentó decir. Casi me hizo reír. Durante años me miraste con desdén, hasta que dejé de importarte. De repente te ¿interesa? Piensa en los niños, Tom. Ellos necesitan que estemos juntos, que seamos feo padre que se respeten mutuamente, insistió, casi con súplica. Ya has dejado claro que no me respetas. Has demostrado que para ti solo soy un feo padre. Así que eso es lo que seremos, feo padre. Pero por separado, le corregí. Con un cambio en el tono, de suplicar a amenazar, ella replicó. Lucharé por esto. Conseguiré un abogado y diré que llevas meses planeando esto, que ocultas dinero. Adelante, interrumpí. Todo lo que he hecho es legal. Consulté a 3 abogados para comprobarlo. Y, por cierto, grabé esa amenaza, dije, haciendo un leve toque en mi teléfono, que había permanecido sobre la mesa todo el tiempo. En un estado de consentimiento de una sola parte, amenazar con presentar reclamos falsos durante el proceso de divorcio no pinta nada bien ante el juez. Vi cómo su rostro se desmoronaba, sabía que había perdido la partida. Los días siguientes fueron patéticos. Intentó de todo, llorar, suplicar, transformarse. Repentinamente en la esposa perfecta. Cocinaba la cena, preguntaba por mi día, intentaba convencerme de regresar a la cama con ella, pese a que yo llevaba semanas durmiendo en la habitación de invitados. Incluso mandó a sus amigas feministas a resolver sus propios problemas cuando empezaron. Con sus habituales comentarios de desprecio hacia los hombres. Una de ellas llegó a llamar para preguntar si yo le había hecho algo, porque Sara me defendió de forma tan enérgica. El golpe final llegó cuando llevé a los niños a reunirse con el agente inmobiliario para vender la casa. Sara no fue incluida en la cita. Al enterarse, perdió completamente la compostura y gritó, «No puedes vender nuestra casa sin mí». En realidad, si puedo, respondí con tranquilidad. Revisa la escritura, está a mi nombre. Tu crédito era demasiado deficiente para figurar en la hipoteca, ¿recuerdas? Por culpa de todas esas tarjetas de crédito que agotaste en nombre del autocuidado. Le mostré la escritura, su nombre no aparecía. Habíamos hablado de incluirlo una vez que mejorara su situación financiera, pero ella nunca se ocupó de ordenar sus cuentas. Se desplomó en el sofá, sollozando. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿A dónde iré? Me encogí de hombros y le respondí, ya no es mi problema. Somos solo CEO padre, y apenas eso, considerando lo poco que en realidad te involucras. Una semana después, apareció en mi oficina suplicándome que reconsiderara. Afirmaba que haría cualquier cosa, terapia de pareja, dejaría el blog, conseguiría un empleo decente, lo que yo pidiera. Es demasiado tarde, le dije. Tú decidiste hace años que no merecía tu amor, simplemente no esperabas que, con el tiempo, te compartiera esa idea. El divorcio transcurrió rápidamente. Sara no lo disputó, no podía permitirse un abogado que igualara al mío, y sabía que la evidencia estaba en mi favor.
El juez me otorgó la custodia física principal, mientras que a Sara le correspondían los fines de semana alternos y una cena semanal. Jamás olvidaré la expresión de puro asombro en su rostro cuando se anunció la decisión. Ella había estado convencida de que, por el simple hecho de ser madre, tendría a los niños, sin importar la realidad de su implicación. En cuanto a la casa, se vendió por un precio superior al esperado. Utilicé mi parte para comprar una vivienda mejor ubicada, cerca del colegio de los niños, 3 habitaciones, un amplio patio y una oficina adecuada para trabajar desde casa algunos días, lo que me permitía estar más presente para los gemelos. Mientras tanto, Sara acabó en un pequeño apartamento de una habitación en el otro lado de la ciudad, viéndose obligada a conseguir un empleo real, una posición administrativa básica que apenas le alcanzaba para pagar el alquiler, y su blog se convirtió en un pasatiempo sin seguidores. La primera vez que dejó a los niños tras un fin de semana con ella, la vi recorrer mi nueva casa. Con envidia. Era todo lo que ella había soñado: planta abierta, cocina moderna y todas las comodidades. Pero ya no le pertenecía. Parece que a los niños les gusta este lugar, comentó, con tono casual. Sí, y confirme. Cada uno tiene su habitación y hay un parque a la vuelta de la esquina. Ella sintió, visiblemente incómoda. Escucha, Tom, he estado reflexionando. Cometí el error más grande de mi vida. Te di por sentado y ahora lo pago día tras día. ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea mínima, de que lo intentemos de nuevo? ¿Por los niños? Por nosotros. La miré fijamente. No existe un nosotros, Sara. Recuerda, somos simplemente CEO padre, y eso es todo lo que seremos. Esas palabras la golpearon tan fuerte como mi meses atrás. Observé cómo se desvanecía la esperanza en sus ojos, reemplazada por la amarga realización de que ella había sido el artífice de su propia ruina. Recojo a los niños el miércoles para la cena, dijo finalmente, con voz vacía. A las 6 de la tarde. Confirme. No llegues tarde. Cerré la puerta y me volví hacia mis hijos. Mi hogar, mi vida, una existencia que por fin volvió a ser mía. Actualización. Han pasado 2 años desde el divorcio y me encuentro en un buen lugar. Los niños, que ahora tienen 11 años, están prosperando, les va excelente en la escuela y participan activamente en deportes y otras actividades. Actualmente, salgo con una enfermera pediátrica que conocí en una de las consultas de Ethan. Ella es todo lo que Sara nunca fue: comprometida, presente y genuinamente interesada en mí y en los niños. Según tengo entendido, Sara tuvo que mudarse a un apartamento aún más pequeño. Su blog se apagó silenciosamente y sus amigas feministas la abandonaron cuando ya no pudo costearse esos lujos de brunches y talleres. A veces me llama, generalmente tras una cita desastrosa o un día difícil, lamentándose de haber cometido el peor error de su vida. Y yo simplemente le respondo, lo sé, pero ya somos solo CEO padre. Eso es todo lo que seremos. Los niños la ven cada fin de semana alterno, pero ellos también. ¿Han notado la diferencia? Una vez, Emma me dijo, mamá siempre está pegada a su teléfono cuando estamos con ella. En contraste, en mi casa realmente compartimos momentos juntos. Esa es mi verdadera victoria. No se trata de la casa, del dinero ni de ver a Sara enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sino de saber que mis hijos valoran a un CEO padre que está presente y comprometido en sus vidas. Esa es mi historia. Si te sientes ignorado, si te tratan como un simple accesorio en la vida de alguien, recuerda que mereces algo mejor, que mereces ser valorado. A veces, la única manera de demostrar tu valía es apartarte de esa ecuación. El karma siempre acaba pasando factura. Edición. Esto es completamente legal. Si estás en una situación similar, consulta a un buen abogado y documenta cada detalle. No siento lástima por ella, tomó sus propias decisiones. Los niños están bien, necesitan estabilidad y atención, no fotos perfectas para Instagram. Si te preocupa lo financiero, habla con un asesor lo antes posible. Hay maneras legales de protegerte sin que se considere ocultación de bienes. No guardo rencor, he seguido adelante. Escribir esto me ayudó a sanar. Y sí, Jessica, la enfermera con la que salgo, lo sabe todo.